el de que no se nos instalen empresas contaminantes, lo mismo del turismo, fiscalizar de proyectos, que no boten basura en nuestra cuenca, el que se haga una Comisión Nacional de Riego, un buen uso del recurso. Y también muchas veces nos toca la parte fea, el de los denuncios, las fiscalizaciones, detectar los pozos ilegales o los robos, y eso es principalmente lo que hacen las juntas de vigilancia del río Illapel. El río Illapel tiene algo bien especial que a mí me gusta y es manejable todavía. Son pocos los accionistas, entonces tenemos muy definidas las secciones dentro del río, y eso principalmente es lo que nosotros realizamos como junta de vigilancia. Y en el caso tuyo, Laura, si bien no has estado trabajando directamente en gestión de agua, sí me imagino que a través de tu experiencia, tanto en política pública, principalmente en el CERNAM, te ha tocado como algo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha sido tu experiencia en torno a eso? Y cómo de lo que tú has realizado te ayuda para poder hacer un análisis de lo que está pasando en la gestión del agua con perspectiva de género? Sí, quizá muy buenas, muchas gracias por la pregunta. La verdad que yo sí trato de vincularlo con aquellas materias que me ha tocado a lo largo de mi vida estudiar, aprender o trabajar en ella. Efectivamente, claro, mi especialidad en el derecho es el derecho privado, y en ese orden de ideas el derecho sobre las aguas en Chile se encuentra privatizado y hemos tenido que estudiarlo. Yo tengo una especialidad en materia de obligaciones y contratos, soy doctora en esa área, y claro, desde el punto de vista docente de la enseñanza, mi vinculación con el agua ha estado principalmente asociada a entenderla como un bien que puede ser privatizado y puede ser objeto de administración individual por parte de las personas que tienen concedido derechos al respecto. Por ahí, antes de estudiar Derecho, estudié Biología en la Chile también, y por tanto tengo una aproximación también desde la biología y del ecosistema, algo en relación con el agua, pero no diría que profundamente. Y sí, en el trabajo desde las políticas públicas, cuando en Chile se comenzó a elaborar los primeros planes de igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, que se llamaban así tímidamente al inicio de la creación del CERNAM, me tocó trabajar directamente con la creación de un plan de igualdad de oportunidades para las mujeres rurales. Y en ese contexto, sumado a las políticas que se implementaban desde el Ministerio de Obras Públicas, desde la DGA, que aprovechaba de mencionar Marcela, o de las distintas institucionalidades públicas, más que nada lo que tenía que ver con la gestión del recurso hídrico, en lo que dice relación con el acceso que las mujeres tenían en igualdad de condiciones que los hombres a este recurso que al que ellas del cual podían beneficiarse particularmente las pequeñas productoras agrícolas, y también las mujeres en general que ejercen labores de jefas de hogar o de labores de cuidados en sus hogares. Entonces, la aproximación ha tenido que ver con eso. Sin embargo, que son preocupaciones que además, asociadas con el calentamiento global, también tuvimos que revisar en el contexto latinoamericano o americano, desde la Comisión Interamericana de Mujeres, donde también me tocó trabajar como presidenta de la Comisión Interamericana, porque esta era una preocupación más que nada del calentamiento global, que afectaba particularmente por efecto de la inundación del agua vino a la mente esto, a la zona caribeña. Yo acuerdo una gran jornada que hubo a propósito de cómo afectaba a los países del Caribe el crecimiento de la ribera del mar en sus países isleños. También tuvo que ver con este tema a propósito de todo el proceso de utilización del recurso agua desde el directorio Codelco, y me tocó ser la primera mujer directora de la Corporación Nacional del Cobre, y digo la primera ahora, no la única, porque acaban de nombrar una segunda mujer en el directorio Codelco, y en ese orden de ideas sí tuvimos que ver, particularmente presidiendo la Comisión de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad, pero particularmente en el Comité de Proyectos, todo lo que tenía que ver con procesos de desalinización de aguas de mar
para utilizarlo en la industria minera y con ello intentar no afectar tan drásticamente el entorno medioambiental y la crisis hídrica que afecta al país hace muchos años. Pero siempre dentro del alineamiento general de una empresa eminentemente productora de minerales, en donde esta vendría a ser históricamente una preocupación secundaria, porque la preocupación primaria, como tantas otras preocupaciones, es producir cátodos de cobre y la cantidad de recursos necesarios para que el país se autoabastezca de dólares, digamos. Ese es como el eje principal, y esto eran como efectos de los stakeholders o la relación con los otros intervinientes que eran importantes de controlar o tener a resguardo para efectos de que la industria no se viera afectada. Entonces, desde ese lado también tengo alguna especie de aproximación con el tema del agua, y después ya definitivamente en las propuestas en materia de reforma constitucional que otros colegas o amigos van a materializar en la constituyente. Bueno, gracias por esta primera conversa. Se abren ahí algunos temas bien interesantes de lo que íbamos conversando, así que aprovecho de decirle a quienes nos están escuchando que tenemos un equipo de comunicaciones atento a las preguntas y atentas también. En Noemí te aprovechamos de saludar para que tengamos interacción, esperemos, con distintos lugares de Chile, que esto es la magia del Zoom. Y en esa línea, chiquillas, preguntarle cómo enfrentan en este espacio de gobernanza del agua, que está tan vinculado a los derechos de aprovechamiento y por ende también a la propiedad desde una perspectiva súper patriarcal, cómo enfrentan ese espacio que es masculino desde su perspectiva, desde sus liderazgos, desde sus espacios donde se enfrentan a la gestión de un lugar absolutamente dominado por los hombres. ¿Cómo lo ven? No sé, ¿quieres partir tú, Laura, y hacemos la vuelta al revés ahora? Sí, bueno, yo creo que particularmente si lo intento circunscribir desde el punto de vista de la consagración de derechos, hoy día Chile se encuentra en un gran desafío de poder construir una nueva norma fundamental que tenga la mirada de hombres y de mujeres, porque no solamente porque es paritaria, porque esperamos que incorpore diversas miradas, y en ese orden de ideas, el reconocimiento del agua como derecho, el acceso al agua como un derecho, debiera tener también esta mirada de impacto diferenciado que el recurso agua tiene para hombres y para mujeres, particularmente en lo que hice relación, y me imagino que a eso va dirigida la pregunta, con quiénes son las principales reguladoras o gestoras del recurso agua en los grupos familiares, y también las principales responsables de las labores de cuidado al interior de los grupos familiares. Y cómo la crisis hídrica y la privatización del recurso agua puede tener un impacto mucho más agravado en las propias mujeres por los roles que tradicionalmente se le han asignado, o tradicionalmente, culturalmente o normativamente. Y claro que me preocupa, porque efectivamente el agua ha sido considerada y utilizada como un recurso productivo, más bien no como un derecho que está ahí a disposición, el derecho a utilizar el recurso agua, que está estrechamente vinculado con la subsistencia de la especie humana y también con la subsistencia de otros pertenecientes a las especies que integran a la flora y fauna del mundo en el cual vivimos. Entonces, esa mirada más integral, ecológica o multidimensional, o el aporte respecto a esa mirada, yo creo que puede tener hoy día una impronta mucho más femenina de lo que ha tenido tradicionalmente o bajo el modelo neoliberal, en donde el agua, como otros recursos naturales, tiene un fin productivo y una generación de riqueza que somete o subordina a otros requerimientos humanos a ella, digamos. Entonces, poniéndolo desde el punto de vista de la minería, por ejemplo, la minería está en tensión en Chile desde que se comenzaron a incorporar con mucha fuerza las demandas de explotación o de producción acorde con el ecosistema,
y particularmente desde que la crisis del agua comenzó a ser un tema no solamente en las zonas desérticas del país, sino que a nivel nacional. Y máxime cuando se hace un cuestionamiento a la estructura que existe de funcionamiento para efectos de aprovechar y utilizar este recurso. Entonces, yo creo que la visibilización de la problemática se fue dando con menos fuerza, después con más fuerza, se fue suscribiendo tratados internacionales, nosotros en particular nos materializamos ciertos planes y programas que eran sugerencias o propuestas de desempeño de la función estatal en materia de regulación de la vida de las mujeres rurales, de cómo teníamos que ver sus necesidades de manera diferenciada a la de las mujeres urbanas, y cómo el agua podía cumplir un rol determinante a la hora de hacer subsistir una familia campesina versus una que no lo era, en tanto la mujer con ese recurso podría hacer producir o no su pequeño predio agrícola. Y yo el primer recuerdo que tengo sobre la materia, estando ya en el Servicio Nacional de la Mujer, cuando salí de la Facultad de Derecho, un pequeño reemplazo de un mes, yo recuerdo que una de las mayores preocupaciones que teníamos por ahí por el año 1997 y siguientes tenían que ver particularmente con tal del año 2000, cómo hacíamos que este tema fuera importante para los ministerios tradicionalmente duros, que veían particularmente los créditos de agua para el agua potable rural. Y recuerdo solamente una anécdota, y con esto me callo, que en alguna oportunidad visitando al intendente de la sexta región, cuando le hablé de los programas de mejoramiento de la gestión que en Chile estuvieron desde el año 2000 asociados con el cumplimiento de metas de género, le hablé de la necesidad de adecuar todas las metas de género de los distintos servicios o sectores. El intendente de la sexta región me puso a prueba y me preguntó, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas con el género? ¿Cómo usted aplica la perspectiva de género en el Ministerio de Obras Públicas cuando tiene que ver con caminos, con concesiones? Y nosotros le hicimos ver a ellos cómo, en definitiva, por ejemplo, el crédito, si mal no recuerdo se llamaban así, y Marcela le pido que me corrija, pero el crédito de agua potable rural, o el beneficio del agua potable rural, era concedido escasamente a mujeres jefas de hogar versus hombres, particularmente porque para optar a ese beneficio se requería ser propietario de la tierra, y mayoritariamente las mujeres no eran propietarias de nada, por el régimen de administración de los bienes del matrimonio, porque no son propietarias de la tierra en general en el mundo, digamos. Entonces, imponer la exigencia de la propiedad de la tierra para asociarlo con el crédito que se podía optar a una organización pública en materia de agua, inhibía que muchas mujeres jefas de hogar pudieran tener pequeñas plantaciones agrícolas, huertos, turismo, etcétera. Una serie, incluso abastecer a sus propios hogares. Y cambiando ese requisito de propiedad por uno de arrendamiento, nosotros aumentamos el cumplimiento de la concesión de créditos de agua potable rural, asociado a agua potable rural, de un 20%, más de un 64% en aquella oportunidad. Entonces esto lo cuento porque desde mi punto de vista sí hay una estrecha relación en cómo uno entiende el ecosistema y cómo funcionan en general los estereotipos de hombres y mujeres, para darse cuenta que todo, incluso en temas tan duros como la construcción de un, o la medición de la construcción de un centro de apilamiento de agua, se volvió de un embalse, o la medición de un caudal de un río, de la contaminación, como decía Marcela hace un momento atrás, va todo intermediado por el factor de género de una manera determinante. Y es por eso que no solamente en Chile, sino que también en toda la América Latina, muchas de quienes lideran estos procesos o de estas organizaciones vinculadas con el consumo del agua, con el aprovechamiento del recurso hídrico, etcétera, son principalmente mujeres que son las que están conectadas con estas demandas, no solamente lo que dice relación con labores de cuidado, sino que también lo que dice relación con la pequeña producción agrícola, entre otras cosas. No sé si respondí tu pregunta, pero traté de atar cabos con lo que era mi propia experiencia en torno a este recurso tan esencial y cómo la perspectiva de género en sectores altamente masculinizados fue tratando de introducirse de alguna manera para efectos de visibilizar el que claramente la crisis hídrica, el calentamiento global y las concesiones o la privatización del agua tenía un impacto mucho más dramático en mujeres, particularmente en mujeres jefas de hogar,
que los hombres en nuestro país. Y en el caso tuyo, Marcela, ¿cómo ha sido estar en este espacio de toma de decisiones muy masculino, donde hay pocas mujeres? Hace un rato nos conversábamos que solo habían dos a nosotros, y que ahora estás quedando sola en ese rol. Me imagino que no es fácil porque son otros liderazgos, otras formas de enfrentar también la gestión al interior de una organización. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, en un principio costó bastante el de poder llegar a toda la gente, pero cuando tú tienes la experiencia suficiente, se hace más fácil el camino. Nuestra experiencia en la gestión del recurso, nosotros la hemos ido perfeccionando un poco más. Un poco contarte, la Junta de Vigilancia del Río Illapel fue administrada por su presidente por 20 años y falleció. Cuando él falleció, hubo nuevas elecciones. Entonces, de verdad que esto siempre ha sido manejado por hombres. Y al principio para mí fue un desafío bien importante, bien impresionante, y poco a poco hay que irse empoderando de estos cargos, y la misma gente te va dando la confianza para seguir haciendo cosas mejores, y por supuesto que en esta nueva constitución tiene que quedar muy bien consagrada el agua para el consumo humano, primordial ante todos los otros rubros, porque hoy día no está bien claro. Hoy día estamos en su minuto cuando se repartieron la tierra venía asociada al agua, y después cuando se separó la tierra del agua, ahí empezó el descontrol, empezamos a ver los cerros verdes y los valles secos, se descontroló todo. Entonces es un punto súper importante a tratar en esta nueva constitución, y por supuesto también no dejando de lado ni desmerecer el pequeño agricultor, el agricultor de subsistencia que ha vivido toda su vida con sus cabritas, con sus chacras, no dejándolo de lado, estudiar muy bien a nivel de cuenca el tema hídrico, quizás con estos pequeños embalses o los embalses que ya estén construidos, dejar establecido también un porcentaje de agua de esos embalses para el consumo humano, y así también Chile va a ir creciendo, porque hoy día si tú te pones a ver estadísticas de lo que gasta el Estado de Chile en camiones aljibes, es pero impresionante. Por lo mismo, nosotros como equipo nos hemos ido capacitando cada año. El equipo que trabaja conmigo, no hay duda de parte del directorio, porque aquí hay que irse actualizando el día a día. Aquí hay nuevas normativas de la Dirección General de Agua. Tenemos que estar actualizados con nuestra base de datos de nuestros asociados, y ayudándolos en este proceso. Pero en todas las reuniones que hemos tenido, nosotros tuvimos una participación bastante activa cuando se estaba tratando de reformar el Código de Agua. Participé muchas veces en el Senado exponiendo, porque la mirada de nosotros aquí no es un valle gigante. Tenemos la experiencia de base que hablaba anteriormente yo, del viejito que ha estado con sus chacras de subsistencia, sus cabritas, y no son grandes agricultores, no son grandes exportadores. El río Illapel no tiene grandes producciones de palto, de nuez, son prácticamente agricultores de subsistencia. Entonces, creo que dentro del camino que estamos empezando a recorrer, el principal punto es
contemplar el agua para la vida humana como el punto más importante. Creo que hay unanimidad de opiniones respecto a eso, y lo cual me alegra. Cata, en el caso tuyo y de tu experiencia, bueno, tú vienes de una organización que tiene raíces bien feministas y un reconocimiento ahí al trabajo de las mujeres un poco distinto, pero también hay alta diversidad territorial, entonces me imagino que ahí hay distintas experiencias. ¿Cómo lo has visto tú y cómo lo van trabajando también en las organizaciones en las dos que estás? Bueno, nosotras hemos ido enfrentando como esta dificultad de la participación de la gobernanza hídrica de las mujeres, precisamente como reflexionando y como reconceptualizando algunas cosas. Ha sido muy desde la intuición. Por ejemplo, partir con la idea y la reflexión desde que hace mucho tiempo veníamos habitando los ecosistemas y los paisajes, en tanto eran como útiles hacia las personas. Como cuidamos lo que nos rodea, siempre y cuando sea útil a cubrir nuestras necesidades. Y en el fondo quedaba como en el inconsciente colectivo que en el fondo que uno habita el paisaje y el territorio porque sí, porque ese es su espacio. Pero la realidad es que los paisajes tienen esencias trayectivas. ¿Y qué quiero decir con eso? Que aparte de habitar el espacio físico, también habitamos las historias y las costumbres que se generan en esos territorios. Entonces, nuestra historia como país se ha determinado bajo conceptos de territorialidad y economía que se han encontrado fuertemente masculinizados. Y que además son figuras que representan masculinidad hegemónica. Y por tanto la gestión formal de la gobernanza hídrica la han tenido principalmente los hombres casi en su totalidad. Creo que no alcanzo a como tener 5 personas o cubrir como mis 5 dedos de mis manos con personas, con mujeres que han estado a cargo de instituciones que de alguna u otra manera tienen un rol en la gestión hídrica o en la gobernanza del agua. En el MOP, por ejemplo, desde 1974 hasta ahora ha habido solo una mujer ministra del MOP, que ha sido Loreto Silva. Entiendo que en la DGA y en la DOH no ha habido, me pueden corregir, pero entiendo que en la DGA y en la DOH no. En el Ministerio de Agricultura, desde 1964, hasta ahora han habido 24 hombres ministros y 2 mujeres, Marigen Forcón y María Elena Undurraga ahora. En la CNR creo que solo Loreto Meri, y bueno, en la Comisión de Recursos Hídricos en general también ha sido ocupada principalmente por hombres. Entonces, la mejor forma de enfrentar nuestra participación es reflexionando de otra manera la idea de la hidropolítica, como dice mi compañera Francisca Fernández, y que en el fondo nos permite entender que la gestión del agua, la gobernanza del agua, tiene sus particularidades y que tiene el poder de darse cuenta de que en el fondo, más allá de la gestión formal de la gobernanza del agua, que ha sido situada muy desde lo masculino, la gestión comunitaria del agua ha sido principalmente liderada históricamente por las mujeres, porque en el fondo hemos sido las que organizamos los alimentos, organizamos las raciones, vamos a buscar el agua si es que es necesario ir a buscarla, priorizamos a la familia por sobre nosotras y nuestros cuerpos. Entonces, en ese contexto, las tareas de organizar y sostener la vida, en ese sentido no ha sido casualidad que la resistencia ha sido pensada desde lo femenino y ha sido principalmente liderada por las mujeres. O sea, muchos conflictos socioambientales vinculados con el agua o incluso con cualquier tema de los bienes comunes naturales o de nuestros elementos vitales generalmente han sido lideradas por mujeres, pero quienes se sientan a la mesa después de tomar las decisiones han sido el compañero que no necesariamente estaba a cargo de la administración y la gobernanza, o sea, de la administración o cumplía un rol relevante en la organización comunitaria, y por eso finalmente como la forma de enfrentarlo ha sido desde entender que
se tiene que levantar una hidropolítica feminista y que desde ese concepto vamos a repensar como las nuevas estructuras de gobernanza y que eso va a ser clave también en esta nueva constitución. Súper interesante lo que planteas, porque de hecho era mi siguiente pregunta para todas, profundizar un poco cómo pensamos esta nueva gobernanza del agua en el proceso en el que estamos, en el fondo, cómo reconstruimos esas relaciones de poder que existen hoy en la gobernanza del agua, poniendo por delante el agua como bien común y estableciendo que también las mujeres tenemos otras formas de relacionarnos en función de ese poder. Entonces, desde esa línea, ¿cómo lo ven ustedes? Voy a dar ahora hacer otra vuelta. Yo creo que la Cata ya nos explicó súper bien, así que le voy a dar el paso a la Marcela, después a Laura y al final, Cata, si quieres continuar ahí con algún punto. Marcela, ¿cómo lo ves tú? Bueno, nosotros lo hemos estado interiorizando y con todo el trabajo que ya hemos realizado, yo creo que para el tema de las cuencas pequeñas, y es una de las líneas que nosotros hemos trabajado en el tiempo y la hemos estado presentando, es de poder quizás hacer una gestión integrada de cuencas, donde todos los entes que tengan que ver con el agua seamos parte en la toma de decisiones, que eso es súper importante. Aquí nadie vive sin agua. El agricultor necesita agua para hacer agricultura. Todos los seres humanos necesitamos agua para vivir. El ecosistema, y también necesitamos mantenerlo vivo, manteniendo un caudal ecológico en las cuencas. Las aguas potables rurales, que aquí, por lo menos en la cuenca del río Illapel, somos un porcentaje no menor también, que vivimos en la zona rural, el 30%, y el 70% es parte de la ciudad, y que también necesita agua a través de la sanitaria, en el cual también aquí con Illapel hemos tenido varios conflictos estos últimos tiempos con la sanitaria. Entonces, yo creo que la sequía nos da una lección, cómo poder administrar mejor los recursos que tenemos. Aún quedan recursos. Quizás con una mejor gestión podemos recuperar los espacios que se han dejado muchas veces de lado y que los especuladores lo han ocupado con otra intención de acaparar acciones de agua. Quizás ahí falta un poco ponerlo sobre una mesa para debatir las brechas a seguir en contorno al recurso hídrico. Creo que tenemos a nivel país bastante trabajo realizado. Creo que faltan las tomas de decisiones, que es lo más importante, y poder trabajar unidos es una de las temáticas que yo he tratado de hacer, y de conversar con la gente, no imponer. Ya no estamos en la etapa del patrón de fondo. Aquí todos somos parte y que nadie quede afuera. Ese es como lo que puedo responder a tu pregunta. Mayor elocuencia imposible, Marcela, hay que decirlo. Muchas gracias por tu respuesta. Laura, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo incorporar una perspectiva de género en la gobernanza, no solo en el reconocimiento de las inequidades, sino también en cómo incorporar a las mujeres en esta toma de decisiones? Sí, lo que pasa es que como lo que debiera suceder en la constituyente es que la nueva norma constitucional elevara a rango constitucional el derecho al agua, y no solamente al agua para el consumo humano, para el uso de los pequeños agricultores, sino que además debiera
mandatar al Estado en la gestión del agua para su distribución equitativa entre los ciudadanos y las personas que vivan en Chile, más que los ciudadanos, las personas que habitan el territorio de la República, debiera también, en ese orden de ideas, y por lo tanto eliminar lo que hoy contempla el inciso final del artículo 22 de la Constitución, que justamente establece el derecho de propiedad sobre los derechos de agua. Uno debería, si esta consagración constitucional de esto que he señalado, más o menos expresado así, viniera acompañado en un mismo cuerpo legal con el mandato de igualdad sustantiva que muchas feministas esperamos que contemple la nueva Constitución, debería entenderse que todas las políticas públicas del Estado están atravesadas o transversalizadas por la perspectiva de género. Esto es una especie de añoranza, ¿no? Estoy diciendo que vaya a suceder inmediatamente, sino que es lo que debería pasar y lo que Chile está esperando que pase desde hace muchos años atrás, y que durante largos años de política pública se intentó a través de distintas herramientas, algunas de ellas exitosas, como son las políticas de transversalización de la perspectiva de género, y que son exitosas porque uno mira otros modelos en otros países y no tuvieron igual resultado o no han existido, hasta que las propias sociedades avanzaron, cuestión que en Chile no hay promesas de que eso ocurra por sí solo, en materia de igualdad de género. Entonces, uno piensa cómo lo hace o cómo se generan estos cambios. Yo creo que desde el punto de vista normativo es fundamental, y de hecho estamos en un momento normativo, no es un momento sociológico. Además, sociológicamente se están llevando a cabo muchos procesos, pero normativamente este es un proceso normativo. El constituyente es un proceso de creación de normas y de establecimiento de nuevos pactos. Entonces yo creo que una primera cosa tiene que ver con eso, tiene que ver con el reconocimiento de bien nacional, un Estado con las capacidades y competencias para poder garantizar el uso o la gestión de los recursos, con visiones multisectoriales respecto al recurso agua, el reconocimiento del derecho, el reconocimiento de la cultura de uso sustentable del agua y otras tantas cosas que son como prioridades. Yo creo que también esto debiera permear la matriz productiva del país, ¿eh? De manera tal de que las definiciones sobre lo que Chile es o pretende ser hacia el futuro, que no van en una constitución, pero sí van en normas o acuerdos expresos, por ejemplo, en el cambio del modelo económico, toma en consideración la escasez del recurso, la dificultad que tienen los seres humanos para sobrevivir, y la priorización o no de proyectos productivos que van a ser necesarios para satisfacer las necesidades de un estado de bienestar, un estado de protección social. El otro día recordaba que, según lo que había leído, en Chile existen 112 conflictos socioambientales entre el Estado chileno y las comunidades, 112, de los que lleva registro el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en la mayor parte de las evaluaciones que hace el Instituto, estos conflictos se deben particularmente a que están las partes o las comunidades en permanente tensión con las empresas o las empresas públicas o privadas que intentan llevar adelante procesos productivos. Si tú me preguntas si además respecto de eso hay cuestionamiento respecto al enfoque de género de esas disputas, o sea, no me cabe ninguna duda, porque son disputas en donde además el Estado toma palco, no interviene, deja hacer y deja que las instituciones públicas intervengan pidiendo los permisos, y las instituciones públicas dejan que el sector privado se lleve o se arregle sus cuitas en forma individual con las comunidades, cumpliendo un rol subsidiario, que es lo que nos tiene a todos de pie, porque efectivamente es un rol que al modelo neoliberal o de corte neoliberal no satisface las necesidades de un país, menos las necesidades de equidad de género. Entonces, yo creo que, de nuevo, depende de cómo se construya la norma y cómo se establezcan las demandas y el lenguaje con una cierta, con una mayor claridad mirada desde el territorio, no desde la administración central del Estado. Yo creo que efectivamente esto se podría soslayar. Y pienso en gobiernos regionales, con planes regionales que analicen la escasez del recurso y establezcan sus planes de desarrollo regional atendida a las propias demandas de la región. Yo cohabito en el Maule Sur,
cohabito porque vivo en la región metropolitana, pero también tengo pertenencia con el Maule Sur, y el planteo territorial de la desertificación del Maule Sur, producto de la exención tributaria que tienen las empresas forestales en Chile, es inexplicable en zona, y es inexplicable para las juntas de seguridad o los comités de seguridad como los que integra Marcela, de los pequeños agricultores y la incidencia que ellos tienen en la política nacional. Entonces, para mí, el criterio de descentralización o desconcentración es fundamental para que además en esa desconcentración o descentralización pueda haber una mirada no solo territorial, sino que además con enfoque de género. Entonces, dicho lo anterior, yo veo que el camino no es fácil, pero se va a hacer mucho más fácil si efectivamente desde el análisis de la gestión del recurso lo miramos desde una perspectiva mucho menos economicista y más humana. O sea, en el conteo que hacen, yo concuerdo en eso con lo que dice Catalina. Yo creo que la mirada economicista no nos sirve, la mirada de los económicos en esta oportunidad no es eficiente, porque no reconoce el aporte de las mujeres en la gestión del agua, como lo ha dicho Catalina, no reconoce el aporte de las mujeres en las organizaciones, como lo señala Marcela, no reconoce las necesidades diferenciadas de las mujeres y de hombres en la utilización del recurso propiamente tal. Por ejemplo, por solo poner un ejemplo, la principal empresa productora de cobre del mundo, que es estatal, es chilena, no tiene la mirada ni el enfoque ni de las comunidades ni los pueblos originarios. Escasamente tiene el de algunas mujeres que han pasado por ahí y han sido tratadas de locas desde sus directorios cuando han querido incorporar distintas dimensiones a la aproximación del recurso, porque recuerden que acá además son múltiples intereses, yo sé que múltiples interseccionalidades que actúan, no solamente son las necesidades de género, sino que las demandas de los pueblos originarios, los conflictos que tienen que ver con sus territorios, con la escasez de agua y con... Entonces, yo creo que estamos en un momento complejo y que no hay una sola respuesta, y que la mirada de la importancia de este recurso y de la participación de las mujeres va a ser muy determinante en el contexto del diseño que se haga de la Constitución y de la obligación del Estado respetar estas distintas visiones sobre los recursos naturales y sobre los deberes asociados a esos recursos naturales. ¿Acá hay algo que quisieras agregar? En general estoy bien de acuerdo, tal vez solo como entendiendo que el contexto es muy difícil, va a ser muy difícil ir instalando como estas ideas o llegando a acuerdos de cómo vamos pensando esta transición, porque de alguna u otra manera la Constitución nos abre, la nueva Constitución nos va a abrir nuevas formas de transitar hacia nuevos modelos. Yo creo que al menos lo que tenemos que tener claro todos es que es como no dejarnos engañar de cuál es el tipo de transición que vamos a querer, porque va a haber una que va a ser en la lógica, va a seguir siendo la lógica empresarial y que va a estar escrita como en engranajes de masculinidad hegemónica, que van a ir entretejiéndose de alguna otra manera, igual con lógica extractivista y colonialista, y en donde se va a seguir entendiendo la naturaleza como de manera segmentada y utilitaria. Y por otro lado, hay una transición que va a ir más en la lógica del campo popular y que espero que esté en enclave feminista, que va a priorizar promover prácticas que sean de cuidado mutuo, de intercambio de saberes, de nuevas formas de cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza y de cómo vamos a tener la capacidad de imaginar y crear cómo podemos producir bienes concretos, pero que a su vez permitan conservar y resguardar esos elementos vitales para las futuras generaciones, para la vida cotidiana y para la subsistencia de los distintos territorios y las realidades locales. Y ahí entender que, como coincido con el tema de la descentralización, bueno, yo también habito en esta idea de la pluriterritorialidad, como le decimos, porque varias de nuestras compañeras y compañeros habitamos en más de un territorio. Yo
yo estoy en Santiago, también estoy en Magallanes, y así voy cohabitando también esos distintos espacios. Entiendo que las realidades son muy distintas y que en ese sentido es importante pensar en esta gestión integrada de cuencas, pero súper arraigada a la realidad de cada territorio, según las características que tenga cada una de nuestras cuencas, y eso va a ser un gran desafío, porque somos un país que tenemos 101 cuencas, muy diferentes unas de otras, por tanto su administración va a requerir de una estructura que igual piense, o sea, sea flexible, que permita como consagrar la gestión comunitaria al agua, pero también que haya una gestión estatal, y ahí también tendremos que pensar, bueno, ¿será posible incluso una gestión triestamental que implique a los municipios, al Estado, a las comunidades y a los pueblos en esa gestión de una manera dinámica y súper flexible a esas realidades también? Así es tremendo el desafío de poder representar en un nuevo espacio normativo, como hablaba Laura, estas nuevas formas de relacionarnos que vamos a tener que hacer, legitimar para poder pensar en el futuro, pensando en procesos descentralizados, interseccionales, y también en lo que nos va a tocar, que es enfrentarnos también a las consecuencias de los conflictos hídricos, o sea, de alguna manera, y yo creo que en esto las mujeres podemos aportar harto, hacer una mirada también reparatoria con quienes han sido excluidos de las decisiones de las tomas de agua y quienes han sufrido los embates de los procesos de sequía y escasez. Marcela hablaba de qué pasa con los pequeños y las pequeñas agricultoras, y ahí uno empieza a pensar en tantas familias que también enfermedades y es súper cruzado. Entonces, hay una pregunta abierta a cada una de ustedes: ¿cómo creen que vamos a, mientras estamos conversando sobre el futuro, enfrentamos el presente también? Porque no podemos esperar los resultados de la constituyente con problemas tan urgentes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo sienten y cómo lo creen? Parto contigo, Laura, ¿cómo lo ves tú? A ver, necesitamos la Constitución para hacer este cambio importante en materia del derecho de aprovechamiento. Yo creo que lo necesitamos sin perjuicio de que a lo mejor el Parlamento podría ir haciendo cosas, como la aprobación de la reforma constitucional hoy día, que restablece el voto obligatorio, independiente que estemos de acuerdo o no. Yo sí estoy de acuerdo en lo personal, pero pueden haber personas que no, pero podrían ir avanzando en algunas materias. En materia de agua, a lo largo de estos días ha quedado claro que no hay voluntad para el royalty, o no hay mucha voluntad para el sueldo mínimo. Entonces vamos a encontrarnos frente a situaciones políticamente complejas, pero que es necesario utilizar los espacios es necesario utilizarlos para poder incidir el día de mañana en la constituyente. O sea, yo creo que tiene que haber una presión actual, una gestión política y de proselitismo expandido en todas las organizaciones vinculadas con este recurso humano para tener presencia en la constituyente, y además para de paso poder poner en tensión al Parlamento, que es quienes son, bajo el modelo representativo, quienes ejercen la función, el mandato del pueblo. Y yo creo que eso es importante porque, no solamente porque ha estado pendiente la revisión del modelo de gestión del recurso hídrico, sino particularmente porque es fuente de grandes inequidades en la población, particularmente en situaciones de pandemia. O sea, si uno logra extrapolar las consecuencias nefastas que ha tenido para la mujer en la pandemia, en materia económica, uno podría decirle que todas estas consecuencias nefastas se ven muy aumentadas particularmente en las zonas donde la mujer no se ha podido ni siquiera hacer cargo del lavado de manos o de la limpieza de sus hogares, no porque me guste que lo haga, sino porque en ella recae principalmente esta labor. Entonces ha sido especialmente dramático, y visibilizar aquel fenómeno
haberlo visibilizado desde el principio, lo han hecho organismos internacionales, lo hemos hecho en el país también desde distintos enfoques, pero es necesario seguirlo haciendo porque claramente el costo para las mujeres está siendo mucho más pesado, más alto. Y porque además yo creo que es necesario ir desnudando algunos mitos y prejuicios respecto de lo que va a pasar con posterioridad. A mí como candidata de la constituyente me tocó hablar particularmente de la necesidad de expropiación del recurso, sin que necesariamente la constituyente tuviera facultades expropiatorias o facultades para meterse en la ley de expropiación que existe en nuestro país en la actualidad, pero me parece a mí muy importante ir incorporando conceptos que efectivamente den viabilidad a las reformas, porque no es posible pensar en una redistribución del recurso si uno no habla de expropiación o no habla de la necesidad de visibilizar situaciones de expropiación, sean pagadas con recursos, con dinero o no pagadas, digamos. La privación del derecho de propiedad o como lo he entendido, la nueva comprensión o la comprensión que se haga del derecho de propiedad requiere de un análisis que hoy día no está necesariamente esbozado, sino que no se ha entrado ni siquiera en detalles al respecto, pero que es necesario, respecto al cual es necesario entrar. Entonces, claro, una primera respuesta podría ser eso, o definitivamente podría ser y empezar a exigir que los tribunales de justicia, tal como lo hizo la Corte Suprema hace un poco tiempo atrás, resuelva que los territorios y las municipalidades son responsables de proveer de recursos hídricos a las comunidades, como pasó en Petorca, una resolución, un pronunciamiento de la Corte Suprema chilena, que obliga a la municipalidad a proveer de recursos hídricos a la familia. Entonces, yo creo que adelantarse a los escenarios posibles después de la redacción de la Constitución es o debería ser una prioridad de las organizaciones asociadas con el recurso hídrico, fundamental. Y poder mirar todas las aristas que tiene que ver, insisto, no solamente con el recurso hídrico, sino también con los aspectos sanitarios, es fundamental. Y ahí hacer alianza a propósito de las mujeres que cumplen roles, que la Cata la mencionaba. Yo quiero recordar una de ellas, con quien voy a estar el fin de semana, porque es una gran amiga. Paradojalmente es presidenta de las sanitarias en Chile, una economista que fue la gerente general del Banco de Estado, Jessica López, y que preside una entidad gremial hoy día como es la sanitaria. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con la sanitaria en un país donde se nos alaba habitualmente por tener agua potable, acceso a un importante porcentaje de la población al acceso al agua potable, condiciones no tan caras como otros países? Entonces Chile aparece y ahí empieza el lobby de las empresas en índices mundiales con una buena posición en materia de agua potable para las familias, y se habla de cifras muy bajas en materia, yo lo tenía anotado por aquí, 383.204 viviendas que no cuentan con el servicio de agua potable rural en todo el país, nos colocan buenos índices. Entonces tiende a existir la idea de que si está todo bien o está todo bien en materia de saneamiento, no es necesario avanzar mucho más, o los costos asociados con el saneamiento. Y a mí me pasa que cuando hacía puerta a puerta a propósito de la constituyente, me tuve que parar en un momento porque un vecino en Providencia me dijo, ¿por qué la cuenta del agua sale el mismo monto a pagar por provisión de agua que por evacuación de agua servida o de riego? Que es la típica pregunta que se hace, ¿no? ¿Por qué uno paga lo mismo por el agua que te llega en metros cúbicos que por la que te sacan de la casa cuando tú parte de ella te la tomaste o regaste el pasto y todo lo demás? Entonces, todo ese debate de la industria es un debate que es necesario permear con la mirada más humanista y más desde el punto de vista de la ecología, y en el cual las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol que cumplir, como lo estamos haciendo. Yo soy vicepresidenta de la Corporación Miles, que trabajamos los derechos sexuales y reproductivos, y estamos trabajando fuertemente para empatizar con los constituyentes para efecto de la consagración de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Entonces, yo creo que cada instancia tiene un rol político muy fundamental en estos momentos constituyentes, que son previos a la redacción de la constituyente y que son, por decirlo así, de profundo proselitismo político, entendiendo la política como aquella preocupación por el funcionamiento de la poli. Por lo tanto, es absolutamente, para no revestirlo de características ilegítimas, como me parece ser
la corriente últimamente. Entonces me parece a mí que es el momento propicio para hacer esa gestión de manera de ver todos aquellos aspectos que hoy día están en crisis en nuestro país, que generan este déficit hídrico y de saneamiento en nuestras regiones, en nuestros territorios. Y tú, Marcela, ¿cómo es el presente? Porque en paralelo vamos a estar también conversando sobre lo que viene, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo vamos enfrentando este espacio con una emergencia en que está ahora, con problemas que vienen arrastrándose, pero en este cambio normativo que va a generar que ciertas cosas esperen un poco porque hay que conversarlas para tomar decisiones, pero mientras tanto hay familias y me imagino que la pandemia ha sido muy dura ahí en el norte también, sumado a la sequía que venía acumulándose? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que estamos en una etapa, como decía Catalina, de nuevos modelos. Y en el tema aquí, ¿qué va a pasar en este lapso que se discute todo lo nuevo? Y con una pandemia que nos ha azotado también fuertemente. Entonces, y que tiene que ver con el tema agua. Hoy día, con pandemia y sin agua, o sea, esto hubiera sido muchísimo más grave de lo que estamos viviendo. En un momento salió en varios titulares que Illapel se quedaba sin agua. Fue un tema. Y para nosotros que tenemos que ver con el recurso, estábamos muy preocupados de ese tema y creo que aquí queda mucho por hacer, por discutir, por trabajar para sacar nuevos modelos. Pero mientras tanto, tenemos el problema. ¿Qué pasa con las acciones tan lentas que hoy día tenemos de parte del gobierno? Nosotros, yo llevo ya 3 periodos como presidente de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, y este es un extra por el tema pandémico también. Deberíamos haber hecho elecciones, y a mí lo que me preocupa hoy día es el lento actuar en la toma de decisiones por parte del gobierno. Illapel, nosotros mandamos estadísticas, más bien la Dirección de Obras Hidráulicas sabe muy bien el problema que tenemos acá en Illapel. Hemos enviado proyectos que no son gigantes comparados con otras regiones de Chile, pero lo que me preocupa a mí es el no estar ahí para solucionar los verdaderos problemas, como lo mencionaba antes, con el tema de agua potable, con el tema del agua potable también para la ciudad. Sabemos que vienen nuevos procesos, y también lo dijo Laura, el de poder, quizás, si estamos pagando tan caro por un metro cúbico de agua para tomar, y también nos están cobrando lo mismo por unas aguas ya tratadas, ¿qué hacemos con esas aguas tratadas? Yo creo que es un punto súper importante a tratarlo. Hay países que trabajan muy bien, ya sea como reutilizando para el consumo humano, y también reutilizando esas aguas grises para producir. A lo mejor ahí podemos recuperar muchos millones de metros cúbicos y hacer un país más sustentable. Sí, pues, absolutamente en recuperar aguas que están ahí, que se pueden reutilizar, es de perogrullo. Y por eso iba mi pregunta, en el fondo, ¿cómo aceleramos ciertos procesos en un estado que se ha caracterizado por no responder a las demandas estructurales, pero mientras hacemos el cambio estructural van pasando cosas? ¿Cómo lo han visto ustedes, Cata? ¿Cómo lo percibes tú también en lo personal? Yo creo que hay 5 cosas concretas, 5 cosas concretas que se podrían hacer. La primera tiene que ver con una coordinación urgente y absolutamente necesaria de las instituciones que tienen algún rol
en los temas de agua. O sea, actualmente tenemos 43 instituciones con 102 funciones que de alguna u otra manera tienen que ver con la institucionalidad hídrica. Y ninguna de ellas conversa entre ellas. Y cada una prioriza sus cosas y no se relacionan. Por tanto, hay un consumo y un extractivismo de las cuencas porque en el fondo no hay conversación o articulación. Creo que esa es como una tarea fundamental en este proceso mientras vamos pensando como en ese nuevo futuro. La segunda tiene que ver con claridad en la priorización de los usos de agua, donde yo sí creo que claramente el derecho humano al agua es uno de los más importantes, pero antes del derecho humano al agua creo que asegurar el agua para los seres vivos y los ecosistemas es clave para poder resguardar precisamente el derecho humano al agua. Si lo ponemos por sobre, es muy fácil que se pueda interpretar o se dé para interpretar, a mi parecer, como muchos usos necesarios para asegurar ese consumo. Entonces, lo primero es asegurar el agua para los seres vivos y los ecosistemas, luego el consumo humano al agua. Una tercera cosa que creo que es importante es que una vez que se articulen las instituciones, poder exigir nuevas formas de producción. Y ahí soy una convencida que la producción en torno a las tasas de reposición de la naturaleza es algo muy viable. Por ejemplo, yo soy forestal y algo que escucho constantemente en mis recorridos por los territorios es que tenemos, es como culpar al pino y al eucalipto por secar las cuencas, ¿cierto? Como el pino y el eucalipto los principales responsables de la sequía y del empobrecimiento de los territorios, pero muy en el fondo el problema no es del pino y el eucalipto, porque de alguna forma hay que producir madera, y yo prefiero honestamente cortar pino y eucalipto a que corten el bosque nativo, pero el problema es cómo se está produciendo ese pino y eucalipto, a qué tasa se está produciendo y cómo en el fondo le damos un respiro a la tierra para que se pueda regenerar, para poder seguir produciendo. Entonces ese tipo de cosas como tienen que cambiar en el corto plazo, como los nuevos sistemas de producción, y eso para todos los rubros, agricultura, forestal, minería, tendrá que ir cambiando las formas en las que se piensa esa producción y ese extractivismo, y tiene que ser sí o sí pensado en las tasas de reposición de naturaleza, y habrá que invertir en estudios y en investigación para que en el fondo podamos tener esa información. Por ejemplo, uno habla con geólogos o geólogas y no hay una información concreta de cuánto resiste cada una de nuestras cuencas. Entonces ese tipo de cosas tienen que también ser priorizadas en el corto plazo. Cuarto, creo que tiene que ver con las falsas soluciones. No se solucionan los problemas pensando en carreteras hídricas de una región a otra, porque hoy la crisis hídrica, la sequía, el saqueo está en más de una región y está también presente en las regiones del sur. Por ejemplo, en Chiloé tenemos problemas hídricos y se considera una región que en el fondo como que hay lluvia. O sea, pero no, pues en el fondo como las cuencas están secas y la solución no puede ser traer agua de una cuenca a otra, sino que la solución es, bueno, ¿cuáles son los métodos que tenemos en los mismos territorios y que muchos de esos métodos han estado levantados por comunidades para poder reponer la cantidad y la calidad de agua de esas cuencas? Y ahí hay por lo menos 10 propuestas comunitarias que han podido rehabilitar cuencas y que han servido también para poder abastecer de consumo a otras comunidades o derechamente a comunas. Por ejemplo, en el caso de los ríos en la cuenca de Yancagua. Y el último punto que creo que es súper bueno que lo dijo Laura es que da mucho miedo hablar de esto, pero en el caso de la hidropolítica no puede no estar, que tiene que ver con la expropiación de los derechos de agua, porque por más que rehabilitemos las cuencas y la extracción de los usos de aprovechamiento desde la misma manera que se está haciendo ahora, no estamos asegurando el agua para la futura generación y para la subsistencia en el país. Muchas gracias, Cata, sobre lo que planteaba en un principio de esta falta también de conversación de las instituciones del Estado. Yo sumo también la falta de transparencia con la información. Creo que en el momento que estamos viviendo una transformación digital,
el Estado tiene que hacer un esfuerzo para que los datos estén disponibles para que organizaciones puedan monitorear también en los procesos de sequía y escasez hídrica. Y ya pensando más en el futuro, ¿cómo ven ustedes cómo tendría que ser esta nueva constitución para que pueda consagrar una gestión más colectiva del agua? Me imagino que esta es la pregunta del millón y como lideresas del agua lo han pensado harto y lo han compartido con sus comunidades, pero cuéntenos ahí con espacio, Cata, partimos contigo. Ya, sí, lo hemos conversado harto y estamos avanzando como en una propuesta que sea como factible en términos de consenso de llegar a esa convención constituyente, ¿cierto? Porque inicialmente como Movimiento por el Agua y los Territorios teníamos como una fuerte convicción de que queríamos una asamblea que fuera plurinacional, feminista y socioambiental. Y en ese contexto, el primer desafío va a ser, bueno, cómo la convención conversa con las comunidades para realmente poder acercar lo que más se pueda a una asamblea constituyente en las características que nosotros la pensábamos. Y hace harto tiempo ya veníamos levantando esta idea de los cabildos por el agua que nacía al inicio del 2019 y que no pensamos en ningún momento que iba a estar justo como en la misma línea de lo que pasó el 18 de octubre después, porque finalmente pudimos avanzar en esta idea de cómo las personas, las comunidades y los territorios estaban pensando la gestión colectiva del agua. Y en eso como algunos acuerdos que tenemos desde esos espacios es primero alejarnos un poco de la categoría de bien nacional de uso público del agua, porque esto implica de alguna u otra manera una apropiación privada encubierta por vías de concesión. Entonces, creemos que hay que avanzar por la inapropiabilidad del agua y ojalá en la descosificación absoluta de ella, como entender que es un elemento vital, que la naturaleza es sujeta de derecho y por tanto su uso debe estar en la línea de las tasas de reposición de la naturaleza como mencionaba. Y en ese contexto, obviamente, también creemos que es súper importante que se consagre en ese espacio el derecho humano al agua, el derecho a la naturaleza al agua, la gestión comunitaria, territorial, pero con una visión ecocéntrica también, o sea, entender que se tiene que vivir por cuenca y no como la administración tradicional, político-administrativa que tenemos con las regiones, y que además tiene que respetar las distintas cosmovisiones y por tanto se tiene que entender que su gestión tiene que ser mirada desde un punto de vista plurinacional. Eso es como lo que esperamos como base para consagrarlo en esta nueva constitución, y además paralelamente avanzar en esta visión más a largo plazo de esta como transformación socioecológica que implica no solo pensar en esa transformación económica productiva, sino que en todo. O sea, para mí la transformación socioecológica implica cambiar la forma en la que nos relacionamos, políticas de cambio climático, políticas, estructuras e instituciones en su totalidad, en el fondo regímenes completos, y en el fondo entender que esta transformación va a ser multidimensional y por tanto tiene que poder convivir con todos esos distintos de uso de todos nuestros elementos vitales. Creo que esas son como cosas súper importantes que estamos trabajando, y en lo personal yo muy comprometida con eso, como la gestión comunitaria, territorial, ecocéntrica y plurinacional, una transformación socioecológica y consagrada desde los derechos de la naturaleza.
En el caso tuyo, Marcela, también me imagino que lo debes haber conversado ahí y contigo misma en la almohada. ¿Cómo sueña esta nueva constitución que tenga una gestión colectiva? Bueno, primero que nada, sí, lo hemos conversado también con el directorio porque estamos muy pendientes de lo que está pasando y no sé, tengo como un punteo más o menos de lo que de lo que nosotros veíamos como agricultores, como Junta de Vigilancia, obviamente, y lo he repetido en reiteradas veces, eh, el consumo humano, que es lo más importante. También crear un ministerio del agua, pero que no sea bajo las alas del Ministerio de Obras Públicas, quizás bajo un Ministerio de Medio Ambiente, eh, para sociabilizar aún mejor el agua en distintos rubros y también en nuestro entorno como es el medio ambiente. Creo que esas son una de las aristas más importantes. Creo que también se nos viene y dentro de las nuevas estructuras es poder potenciar o quizás, no sé, hacer engrandecer la institución tan importante como es la Dirección General de Agua en el tema de fiscalizaciones y de administración del recurso hídrico. Siendo una institución tan importante hoy día, trabaja con tan pocos recursos, con tan poco personal. Y creo que eso ha sido lo que se ha ido grabando en el problema, porque no tenemos fiscalizaciones hoy día en nuestros ríos. Entonces, ese para mí es uno de los puntos más importantes. También en la fiscalización de las plantaciones, no sé, quizás hacer un estudio de cuánta estaba leyendo el otro día un reportaje en otros países, no sé, pues en Chile vamos a poner 100.000 hectáreas de palto, 100.000 hectáreas de nogales y se rigen en esa cantidad de hectáreas. No porque hoy día el negocio de la palta está bueno, llenemos los cerros de palto. Entonces, trabajar ahí y hacer un estudio acabado de nuestras cuencas, unos estudios hidrogeológicos, con cuánta agua hoy día contamos. Nosotros, a niveles de Junta de Vigilancia, ha sido uno de los temas que hemos solicitado en reiteradas ocasiones de poder tener un estudio acabado de nuestras cuencas para administrar mejor el recurso y saber también responsablemente con qué agua subterránea contamos, cuánto es lo que podemos extraer de esa agua subterránea y no agotemos esos recursos tan beneficiosos que tenemos hoy día. Y por eso también vuelvo en la fiscalización de parte de la Dirección General de Agua. Hay bastantes pozos inscritos en Chile que tienen, no sé, 1 litro por segundo, 2 litros por segundo. El que haya una fiscalización eficiente para que efectivamente se estén sacando esos litros que tiene inscrito el titular. Entonces, por otro lado, el de hacer estas fiscalizaciones es el de poder dejar reservas para el momento en que estemos en crisis. Por ejemplo, en Illapel no tenemos ningún estudio hidrogeológico, a pesar que estamos ya con una sequía que nos está azotando ya por más de 12 años. Hemos ido haciendo estudios donde pensamos que puede hacer agua. Entonces, al tener un estudio completo, da otra mirada y ponerlo sobre la mesa para tomar mejores definiciones o
o mejores propuestas de trabajo a futuro. Por otro lado, el tema de desarrollar un plan efectivo del cuidado de los glaciares en cordillera y en general, porque esos pequeños reservorios son los que hoy día mantienen con vida la flora, la fauna y todo nuestro entorno, que eso tenemos que cuidarlo como una reserva que el día de mañana quizás no la vamos a tener, el poder explicarle, contarle y que lo vean las nuevas generaciones que vienen, porque esto tenemos que irlo traspasando de generación en generación. Yo llegué a este tema del agua inspirada por mi padre, porque mi padre era analfabeto, pero se manejaba muy bien en el tema hídrico, a pesar de que no sabía leer. Entonces, hija, métete en este tema, porque aquí nosotros tenemos que hacer una buena administración de este recurso, porque todos necesitamos agua para producir nuestras cosechas. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas importantes a trabajar, y para mí parecer el tema del agua tiene que ser administrado por un Ministerio del Agua, bajo el alero de un Ministerio de Medio Ambiente. No, yo lo desviaría del Ministerio de Obras Públicas. Buenísimo. Vamos a retomar esa experiencia que nos comentaste para cerrar sobre saberes ahí, Marcela. Muy atingente a la última pregunta, pero antes de irnos para allá, Laura, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué debiese incorporar esta nueva gobernanza de agua? Estamos cortadas, está muteada, Laura. Que pido disculpas porque me tuve que parar, porque le digo yo que la gestión de la casa, estos horarios son como de comida, entonces todos se paran, están poniendo la mesa. Pero yo lo había dicho hace un momento atrás, yo creo que efectivamente pasa por esta consagración constitucional, la activación de las organizaciones de la sociedad civil, el lograr materializar, focalizar. Ayer lo decía Pepe Mujica en una entrevista, me contaba Alfonso Concha, que estuvo hoy día un periodista del 13 por un tema de violencia, sacando unas cuñas, que había logrado entrevistar a Mujica, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, y le decían, a propósito del procedimiento en Chile, del proceso constituyente, decía Mujica, mire, tienen que concentrarse en 4 cosas, porque esto dura 9 meses, y si no... Bueno, yo creo que respecto al agua uno debería decir, pero lo demás puede ser además política pública. Puede ser política pública, todo lo demás, el cómo se organicen consultivamente los territorios, la injerencia que tengan en el plan de desarrollo regional, la influencia que vayan a tener en las organizaciones, en la deliberación de las instituciones administrativas, etcétera, etcétera. Eso es parte de la política pública. Yo creo que hoy día es un momento constituyente, y es necesario para eso realizar mucha gestión de presencia pública y de demandas territoriales que no necesariamente estén intermediadas por organizaciones internacionales. Y lo digo premeditadamente. A mí me llegó varias veces yo suscribí todos los acuerdos posibles, todos los que yo comparto, pero había una, devuelve el agua, que era de Greenpeace, y yo no quise suscribirlo porque yo pienso que mis postulados eran más avanzados que los de Greenpeace en materia de agua, y no quise meterme en una... Yo creo que parte del rescate territorial también es poder generar demandas desde los territorios. Yo sé que donde estas organizaciones coayuden, pero no capturen los sentires y las preocupaciones o invisibilicen las vivencias de los propios dirigentes territoriales.
A mí me ha tocado a lo largo de mi vida, como a muchas, conocer muchas experiencias de dirigentes medioambientalistas en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua menos, pero en México, con los cuales he convivido en distintas instancias, y además de reconocer que hay mucha fortaleza femenina en ello, también hay un momento en que esto se invisibiliza. Entonces, el poder hacer que este proceso constituyente no sea propio también es fundamental. Y yo creo que hay que reivindicar a los distintos actores y actrices y tratar de sacar una línea de demandas atravesada por la mirada de género que sea muy coherente y consistente, ¿eh? Y que va un poco con lo que dije hace un momento atrás, desde mi punto de vista, por la elevación a rango constitucional, la gestión obligatoria en la gestión del Estado, en la redistribución del recurso agua, en la obligatoriedad de ver los mecanismos de redistribución, sea por vía de expropiación, de lo que sea, y ahí hay teorías doctrinales para justificar la expropiación por lo que sea, en definitiva desarrollar una cultura de uso sustentable del agua y otros tantos enunciados, pero poner el foco en el momento constituyente en ciertas cosas y a todo eso atravesar la perspectiva de género y en donde los actores, los voceros y quienes intervengan en el debate constituyente sean llamados particularmente mujeres a hablar de esto desde los territorios. Yo creo que rescatar o lograr que las vocerías sean femeninas es muy importante y que el diseño también sea con actoras femeninas es muy relevante. Entonces una cosa tiene que ver con los resultados o con lo que se aspira, otra vez tiene que ver con el procedimiento y otra tiene que ver también con el tema de la estrategia política que se va a utilizar para este momento histórico. Y el definir o acotar cada uno de estos ámbitos de cosas es desde mi punto de vista, fundamental, que va a tener interconexión necesaria con los territorios, sí, con las etnias también. Recuerden el convenio 169 de la OIT a propósito del uso de las aguas de los Lafkenchi, por mencionar algunos, y ahí me acuerdo inmediatamente de mi amiga Tatiana Hernández, que se encuentra por Tirúa, y de cómo esto fue vulnerado, por ejemplo, con la ley de pesca, y de los derechos que tienen los pueblos originarios de rescatar o sacar productos del mar y extraer productos del mar y saber aprovecharlos conforme su cosmovisión lo permite, en fin. Entonces yo creo que tiene como varias miradas, es como dirigida hacia lo que se pretende obtener, lo que nosotros queremos priorizar, el cómo se vaya adelante la estrategia política y el qué va a ser necesario, con qué requisitos se va a necesitar cumplir para que esa estrategia sea legítima ante los ojos de las personas que viven y lideran esta demanda. Nos vamos a conformar con solo estar presente con los temas, o vamos a requerir intervenir en la constituyente, o hacer algo más, o generar debate previo con las organizaciones, en fin. Esa definición estratégica para mí es fundamental. Y también escuchar un poco lo que tienen que decir las experiencias comparadas, son siempre útiles. Yo estuve hace como 2 semanas reunida con constituyentes del Ecuador y también con constituyentes de constituciones estaduales o estatales de México, y ellos me contaban cómo a veces la enarbolación de adjetivos, mira, boté, cuando perdí, tiré todos mis apuntes a la basura, pero tenía mi apunte en una laminita, ¿no? Y habían uno de ellos que decían lo que ellos querían. Entonces habían utilizado en la Constitución del Ecuador la frase desarrollar en el artículo primero de la Constitución ecuatoriana, o el segundo o el tercero, habían incorporado el concepto el buen vivir. Y quedó bonito, quedó pintada la Constitución con la idea del buen vivir, desarrollo del buen vivir. Y después, cuando trataron de entender lo que querían decir, nadie pudo traducir el buen vivir a qué se... Entonces, yo creo que hay que dejar de lado de que sea excesivamente pragmática. Soy pragmática porque tengo 53 años ya y tengo mucha vida por detrás, pero yo creo que uno tiene que ir a tratar de conseguir lo medular, soñar por lo esencial y tratar de hacer todo lo necesario por lo accidental o lo accesorio. Hay que luchar todas las batallas, pero no hay que perder el foco de lo más importante, y lo más importante hoy día, desde mi punto de vista, es desprivatizar,
remirar la matriz productiva y particularmente entregarle al Estado un rol supervigilante y de regulador de la inversión y de la lógica extractivista que no puede seguir funcionando bajo el mismo esquema que hoy día nos tiene muy afectados. O sea, mira, por todos los recursos naturales, las patentes mineras, las concesiones, el cómo se entregan las concesiones, el permiso que tienen los minerales concesibles, la falta de obligaciones que hay como contrapartida del privado. Este es un problema que se repite, la misma lógica en distintos ámbitos de cosas, y por lo mismo hay que tener el foco puesto en las labores productivas, en los pequeños agricultores, en las mujeres transversalmente, porque respecto del agua no tendría mucho que decir, por ejemplo, en la extracción, en la industria minera, o en la industria del litio, o la industria de generación energética, en el tema sanitario, etc. Entonces, más que nada, eso yo creo que hay que tener una visión muy estratégica en el momento que se está, por el momento y por la necesidad del momento que se está viviendo. Muchas gracias por eso, Laura. Ahora les voy a dar tiempo para que piensen su última respuesta. ¿Qué es lo que queremos en la gobernanza del agua con perspectiva femenina y sobre todo en la protección de los derechos humanos de las mujeres? Este es un espacio feminista también, así que ahí, mientras ustedes le dan una vuelta, yo aprovecho de invitarlos a todas y todes a la nueva temporada de Maestras del Agua que parte de la próxima semana. Me recordaste, Laura, hablando de los constituyentes ecuatorianos. Vamos a tener lideresas de distintos países de Latinoamérica. Ya hemos conversado con dirigentes de Bolivia, Perú, vamos a Colombia también, México, así que las esperamos y los esperamos ahí en YouTube y en Spotify para seguir tejiendo redes de mujeres que van contra la corriente. Y también, en la línea de lo que comentaba, contarles que Nehuenco quiere abrir una escuela de constituyentes para poder abrir espacios de formación, y también queremos replicarlo a comunidades, así que vamos a irles contando a todos, todas y todos para que podamos trabajar en conjunto, ahí empujando una constitución que proteja el derecho humano al agua. Somos hartas, por suerte hay esperanza en la convención y tenemos que seguir empujando. Así que para cerrar, voy a partir contigo, Laura. ¿Cómo lo ves y cómo empujamos para esta gobernanza que incluya saberes también territoriales y saberes de mujeres que son tan necesarios para cambiar un poco nuestra cultura? Sí, yo quisiera decir que mi aproximación al feminismo estuvo siempre asociada con el movimiento político en Chile. Yo no fui feministamente pura, ¿no? Como está tan de moda ahora esto de tener un timbre de quiénes son feministas o quiénes no. Es más, las feministas yo creo que nunca me consideraron. De hecho, cuando me nombraron ministra de Estado, había feministas que corrían por los pasillos porque habían nombrado una ministra tan conservadora. Y no creo haberlo sido para nada. Pero, entonces, yo lo único que quiero decir que uno de los grandes problemas que ha tenido desde mi punto de vista el feminismo, al cual adherí desde que nací, a lo largo de su historia, es la elitización conceptual, ¿no? Entonces, cuando le metimos la transversalización, le metimos o lo despopularizamos el feminismo, la lucha feminista, la lucha de la mujer, o como se quiere llamar, hemos restado a muchas intelectualidades y competencias, capacidades. Por lo tanto, el mayor desafío de esto, como ustedes bien lo saben, porque son generacionalmente de otro mundo, la mirada que tiene que estar por detrás, desde mi punto de vista, y ahí han estado puestos todo mi esfuerzo, tiene que ver con hacer bajar a los ciudadanos y a las ciudadanas de mejor forma lo que son las preocupaciones sentidas y profundas, particularmente de las mujeres, en temas que parecieran tan marginados del principio de igualdad como son
las construcciones, grandes construcciones de embalse, las grandes construcciones, es lo que decía un poco la Marcela, que lo encontré genial, esto no debería estar en el Ministerio de Obras Públicas, por supuesto que no, pues está centrado desde donde estaba la mirada, está en el Ministerio de Obras Públicas, o la mirada con el agua ha tenido que ver con eso, no ha tenido que ver con el desarrollo humano. Uno podría decir, ¿por qué el tema del agua no está en el Ministerio de Desarrollo Social? O en el Ministerio de la Igualdad de Género. ¿Por qué está en Obras Públicas? Porque el foco ha estado puesto ahí. Entonces el cambio de foco requiere la comprensión del pueblo, y para eso es necesario poder verbalizar de una manera correcta o conceptualizar de una manera correcta que no haga que el esfuerzo sea muy angustiante, y que en definitiva esto va a llegar a una mayor cantidad de gente. Y yo no estoy hablando con eso, estoy diciendo que tengamos la capacidad de traducir al buen español lo que queremos decir. Entonces, cuando yo quiero decir qué significa la gobernanza, explicar que esto significa que yo tenga en mis manos la decisión de mi destino, o que estemos todos copartícipes de qué es lo que va a pasar en Chile, o como tratar de explicarlo en un buen castellano, porque cuando esto se cierran demasiado los discursos y los lenguajes, desde mi punto de vista hacemos que sea más complejo para el resto de la población sentirse integrada. Entonces es casi una definición estratégica, ¿no? Y también muy política, y lo hablo desde mi experiencia con el feminismo. Yo creo que cuando Chile fue capaz de empezar a contar los femicidios, empezó a hablar de femicidio propiamente tal, aunque no se dijera feminicidio, como nos reclamaban muchas mujeres, hoy día tuvo oportunidad de reconocer o recordar que nosotros empezamos a contar los femicidios, y con ese nombre, porque así lo entendían, y porque era más fácil contarlo, porque así evidenciamos cuántas muertas iban, y evidenciamos que no habían registro de mujeres muertas, y evidenciamos un montón de cosas. Entonces empezamos a contar, van 10 mujeres muertas, van 11 mujeres muertas. Entonces, toda la disquisición intelectual se da en el Parlamento, cuando el profesor Juan Busto me decía, Laura, pero los tipos penales han avanzado hacia la eliminación de los tipos específicos, y más bien se habla de homicidios calificados, y decían, da lo mismo, profesor, porque había sido mi profesor en la Chile, da lo mismo si es conveniente desde el punto de vista doctrinario hablar de infanticidio, femicidio, no, lo importante es hablar de femicidio, porque eso se entiende por las mujeres que es el asesinato. Entonces, lo mismo es que yo creo que hay que tratar de masificar conceptos para que esto sea más comprensible por los ciudadanos comunes y corrientes, y que todos podamos participar de un mismo. La lengua es fundamental para poder unificar a las personas, unir a las personas, y hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, que a veces estropea el proceso. Eso por una parte, o incorporarlo definitivamente, pero hacer un aprendizaje, enseñanza masiva para que todos puedan participar. Yo creo que eso es fundamental. Yo me veo muy conmovida con este anuncio que tú haces, Evelyn, de este intercambio de buenas prácticas con la región. Es fundamental, o sea, la experiencia que viven o que vivieron en otros países es fundamental para el proceso que vamos a llevar a cabo. Porque de eso nace la hermandad además latinoamericana, y nace además los principios políticos, los cuales todos nosotros espero o supongo creemos. Es fundamental hacerlo en concomitancia o en coherencia con lo que han vivido o la experiencia que han vivido otros países hermanos, y porque en definitiva esto requiere más que inventar la rueda, aprender de las experiencias de otros, porque el incendio global está a la vuelta de la esquina. Entonces, si nosotros no tomamos las medidas urgentes hoy día, no vamos a tener nada que contar. Entonces, el sentido de urgencia además lo dan muy frecuentemente las mujeres, porque estamos apremiadas por el tiempo. Tenemos poco tiempo, lo utilizamos muy cuidadosamente, no tenemos tiempo para sentarnos después en un bar a conversar con los colegas, los hombres, porque tenemos que correr a las casas, organizar cosas tan cotidianas como poner la mesa un día de semana para comer. Entonces, yo creo que nos urge el tiempo, y para eso hay que definir estrategias a corto y mediano plazo muy prontamente, para que no sintamos que después el proceso constituyente nos llevó como la ola, sino que nosotros fuimos en parte quienes definimos los tiempos y los ritmos a los cuales se iba a llevar a cabo el debate. Eso solamente tendría que decir esta tarde de hoy. Gracias, Laura. Ahora le paso a Catalina la palabra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué estás viendo? ¿Qué empujamos? Y también cómo protegemos los derechos humanos de todas las mujeres, que yo creo que por ahí va a estar un poco el gran cambio que vamos a hacer. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que ese es un desafío que
nos propusimos a trabajar desde las mujeres del Movimiento por el Agua y los Territorios. Primero porque ya terminamos una primera etapa que fue construir este decálogo del agua, y ahora estamos en una segunda etapa que implica la profundización de las propuestas de la gestión comunitaria del agua, de este decálogo, y que hemos hecho hartos espacios de formación, ya sea como online, pero también hemos hecho esfuerzos por tratar de seguir vinculados al trabajo territorial. Pero también encontrábamos que a este decálogo del agua le hacía falta la profundización de la perspectiva feminista, y ahí estamos trabajando hace un tiempo en la Asamblea Plurinacional de Mujeres por el Agua y los Territorios, y este proceso precisamente implica como la formación de las mujeres para poder concretizar esos espacios o concretizar la gestión comunitaria del agua o la protección de estos elementos vitales desde una perspectiva feminista. O sea, en el fondo entender que la lucha por el agua puede ser en clave feminista. Y ahí yo igual creo que es importante hacer el esfuerzo por poder transmitir o conceptualizar lo que vivimos las mujeres, que es muy diferente a cómo lo viven los hombres, más desde el punto de vista como desde las masculinidades hegemónicas, pero es súper importante hacer el esfuerzo porque la mayor cantidad de mujeres lo entiendan, y ahí sí difiero un poco en lo que dice Laura, porque creo que agrupar todo en conceptos más fáciles a veces igual puede ser engañarnos o autoengañarnos, porque para mí no es lo mismo que se nacionalice el agua a que se consagre esa gestión comunitaria o que se consagre el agua para las comunidades. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque actualmente la nacionalización del cobre no aseguró que eso fuera en beneficio de las comunidades o de los territorios. Entonces, creo que hacer el esfuerzo por comunicar y conceptualizar estos elementos en los que nos vemos insertos también permite entender bien lo que se está discutiendo y qué es lo que cuáles son los intereses detrás de cada uno de esos temas. Y ahí, por ejemplo, defender el agua desde una perspectiva feminista se resume para mí en 4 elementos, tres elementos que debieran eliminarse o reconceptualizarse, y un elemento que en el fondo tenemos que defender, que tiene que ver con, primero, reforzar que hoy existe una noción de la naturaleza que está mirada desde un punto de vista patriarcal, colonial y capitalista, y ahí hay que entender que la naturaleza hoy se entiende desde una mirada de violencia que también ocurre sobre los cuerpos de las mujeres, porque en el fondo operan estos 3 ideas o conceptos, con el colonialismo, capitalismo y patriarcado sobre la naturaleza, ha sido también como operado sobre nuestros cuerpos femeninos o sobre las disidencias sexogenéricas, ¿cierto? Y ahí se impone un discurso hegemónico y muy occidental sobre la naturaleza vinculada a lo salvaje, a lo caótico, a lo incivilizado y a lo femenino. Entonces se puede hacer esta analogía de que la extracción de los bienes comunes está muy relacionada a la usurpación y violencia corporal que también ha existido hacia las mujeres, y se encuentra como en esta dicotomía de que lo civilizado, lo masculino, el espacio de la razón, ocupan un rol mucho más importante que lo caótico, lo salvaje y lo femenino. Entonces, como mujeres sí nos toca visibilizar esa opresión, y al mismo tiempo visibilizar que es importante desnaturalizar a la naturaleza de ese contexto, de ese concepto, porque en el fondo la sigue poniendo en un concepto muy como heteronormativo, en el fondo, que la naturaleza no es ni masculino ni femenino. La naturaleza incluso puede ser queer, o sea, no es natural
que haya un monocultivo. La naturaleza no funciona de manera de monocultivo, o en una monoproducción. Entonces ahí hay una pluralidad o biodiversidad que hay que rescatar, y eso sí se puede hacer desde el feminismo y desde poder enseñar y explicar los distintos conceptos que en el fondo hacen la diferencia cuando queramos entender esas cosas. El otro punto que hay que eliminar es el extractivismo, como desde el punto de vista de la economía masculinizada, que en el fondo era lo que comentaba antes, esta como conceptualización de que solo hay que extraer para beneficio productivo y útil para el hombre. Y también hay que repensar la idea de lo que entendemos por territorio en sacrificio, creo yo, porque nosotros nos gusta pensar la idea de territorio en sacrificio y no zonas de sacrificio, porque pensar en zonas de sacrificio primero entiende que estamos zonificando el territorio, y no se entiende que en el fondo el territorio tiene dinámicas mucho más complejas, que están situadas en identidades, historias, naturaleza, organismos vivientes, no vivientes, que están interactuando. Entonces, permite tener como esta idea de que se zonifica y no en el fondo son territorios con sus propias particularidades. Y en sacrificio y no de sacrificio, porque hablar de zonas de sacrificio tiene una visión aislada del extractivismo, porque mientras estamos como interactuando en eso, entendemos que es extractivo el patio trasero en un determinado momento que le sirve a un modelo energético productivo y de consumo, y no necesariamente una visión ecosistémica, que cuando un territorio está en sacrificio y sale de ese sacrificio, se levanta otro territorio en un contexto de sacrificio. Entonces, ese tipo de conceptualizaciones que permiten ir entendiendo cómo se mueven las distintas como corrientes, por decirlo así, de transiciones, es importante educarlas y transformarlas. Y de ahí, desde esa perspectiva, creo que las mujeres somos las con mayor voluntad de promover esas prácticas de formación, de educación, de cuidado mutuo y de intercambio de saberes y de relacionarnos con la naturaleza desde otra perspectiva. Y creo que ese es como nuestro principal desafío ahora para poder como pensar en una hidropolítica feminista o en una gobernanza del agua en clave de mujer. En el caso tuyo, Marcela, como dirigente territorial, aquí hay unas posiciones encontradas entre Laura y Catalina respecto como las organizaciones tenemos que comunicarnos con la ciudadanía. En mi experiencia con dirigentes sociales, de repente nos dan tanto tiro hilado en sentido común, en acción y sobre todo en horas de trabajo. Entonces, ¿cómo también nos ayudas a incorporar también esa expertise, esos saberes? Y a propósito de lo que tú nos contabas, ¿no? Que tu papá te había transmitido a partir de su propia experiencia con la naturaleza, la importancia de una gestión a futuro del agua. ¿Cómo vamos también incorporando todos esos aprendizajes a un nuevo modelo de gestión comunitaria, feminista y que respete a los derechos humanos? Bueno, yo encantada también de seguir este camino trazado por mi padre. De verdad que creo que hoy día estamos a un paso y ya lo estamos viviendo, y el poder hacer lobby con nuestros constituyentes y de ver la participación de muchas mujeres en la toma de decisiones. Yo creo que estamos cambiando la mirada de nuestro país. En todos los ministerios tú vas y te reúnes con puros hombres. Para mí, de verdad, yo también participo en una comunidad agrícola que en un principio esto se repartió cuando se repartieron las tierras. Aquí era una hacienda y se repartió en 122 socios por parcela.
Y de verdad que para mí fue romper ese sello en esa comunidad, porque el ocupar un cargo dentro de estas comunidades por mujeres, era como, las mujeres no sirven para eso. Entonces, como que, y romper ese sello, para mí me llena de orgullo y de haber sido guiada por un hombre con una muy buena base, como fue mi padre. Y creo que hoy día las mujeres tenemos otra mirada hoy día en el tema del agua, un tema tan sensible. Lo hemos tomado bastante bien, y ojalá poder empoderarnos y potenciar la participación de muchas mujeres. A mí hemos participado de conversatorios de presidentas de canales. Ellas no sé, todavía no se han empoderado del rol que podemos llegar a desarrollar, y con una mirada muy distinta. La mayoría de los temas relacionados con agua toda la vida han sido gestionados, y de hecho el mismo código de agua fue casi redactado por puros hombres. Entonces creo que podemos darle una mirada más sensible, y como decía Laura, la redacción es súper importante, porque hoy día tú redactas algo, pero en 20, 30 años más las nuevas generaciones te da distinto entendimiento de un artículo. Entonces el poder contar con una importante participación de mujeres en esta nueva redacción de esta Constitución, creo que es muy importante para el futuro que se nos viene. Bueno, inspiradora, entretenida, diversa conversación que tuvimos hoy día. Nos llegaron preguntas, sí, saludos, en especial a ti, Catalina, de Nora, y en nuestras redes. Un abrazo a cada una, se pasaron. Esperamos ahí seguir conversando durante todo este proceso. Desde el área de Agua, Género y Ciudadanía, muchas gracias por haber venido, y éxito en sus trabajos, y que tengamos una Constitución que defienda los derechos de la naturaleza, de las mujeres y del bien común. Así que un abrazo a todas, y nos vemos en una próxima sesión de Mujeres contra la Corriente. A todos los que nos escucharon o que nos van a escuchar en el futuro, muchas gracias. Gracias por la paciencia. Chao, gracias. Chao, que esté muy bien, un gusto. Chao, Marce, chao, Catalina. Chao. Muchas gracias, chiquillas, se pasaron.